Muy buenas amigos del canal, aquí les viene a hablar el Apátrida y es que en esta ocasión abordaremos la problemática de Latinoamérica, en especial Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa en el continente latinoamericano? Todos son malas noticias y como que no hay esperanza a largo plazo. Además de que los países latinoamericanos tenemos nada más 2 siglos de independencia, hay que recalcar que en los primeros 100 años de cada país hubo mucha inestabilidad política, caos, debido a los sucesivos golpes de Estado que hubieron a lo largo del siglo XIX. Ya después, a partir del siglo XX, muchos países sudamericanos quisieron normalizar su situación, conformar estados modernos e integrarse al mundo. Lamentablemente, después de mediados del siglo XX, con influencia de la Guerra Fría de un lado y del otro, hubieron sucesivos golpes de Estado que no permitieron el libre desarrollo de cada país sudamericano. Y es que cuando se intentaba empezar un proceso democrático, hubo un golpe de Estado o había la amenaza de las guerrillas comunistas que hacían atentados casi a diario. Entonces lo que terminó sucediendo es que en esa época tan importante para la región, debido a la reconstrucción europea que aumentó el comercio, el continente sudamericano no logró un despegue eficiente por ese problema. Ya después de la década de los 80, muchos de los países que eran dictaduras terminaron haciendo la transición hacia la democracia. Tengamos en cuenta que la transición a la democracia tuvo que lidiar con uno de los momentos más difíciles económicos para Latinoamérica. En esa época de los 80 y los 70, casi todos los países sudamericanos tuvieron que lidiar con crisis hiperinflacionarias, crisis de deuda y déficit fiscal, cuestión que limitó bastante a los gobiernos entrantes democráticos y que muchos tuvieron que prácticamente hacer reformas liberales y pro mercado a favor de recuperar la estabilidad macroeconómica y poner la hoja de ruta para las próximas décadas. Y el objetivo se logró. Para finales de los 90 se erradicó la hiperinflación y se ajustaron las cuentas públicas. El problema es que el peor mal de todos, que es la corrupción sistemática, no se corrigió. Y es que eso es un problema sudamericano y latinoamericano en general que venimos arrastrando desde hace décadas. Incluso me animaría a decir que es el peor mal de todos, debido a que no permite un funcionamiento transparente del Estado nacional y que en algunos países como Venezuela haya generado en parte la creación de la revolución bolivariana, ya que a finales de los 90 el país caribeño estaba en una crisis económica y la sociedad, cansada del clientelismo político y de la corrupción, votó por una revolución vía electoral. Y aquí es donde viene la parte clave del video, ya que con la llegada de la revolución bolivariana fue que se contagió a los demás países el ideario de la revolución junto al socialismo del siglo XXI. Recordemos que en Bolivia llegó Evo Morales, para Ecuador llegó la Revolución Ciudadana de mano de Rafael Correa, y es que el factor común de este socialismo del siglo XXI, que ha sido una oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios, ha sido el de cambiar la concepción de Latinoamérica, es decir, crear una hermandad latinoamericana en contra del imperialismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué daños ha hecho el socialismo del siglo XXI? Y pues en la práctica lo que ha hecho es reforzar los vicios que ya cargaban los países, es decir, la corrupción, el autoritarismo y aumentar la ignorancia. Es decir, pese a que algunos gobiernos se jactan de haber aumentado la inversión en educación pública, en los hechos no ha impactado. Pero lo más grave de todo esto es que los partidos políticos afines a esta ideología han buscado formas de hackear o neutralizar la democracia, buscando sistemáticamente desequilibrar los poderes o el equilibrio de poderes de las repúblicas. Es decir, primero sacar mayoría absoluta en las asambleas o en los parlamentos, después remover jueces y poner jueces amigos y así hacer un hackeo al sistema para que cuando hayan elecciones puedan ser manipulables, y como no hay independencia de poderes, así terminan generando elecciones falsas, pero que a simple vista parecen elecciones, ya que los sistemas unipartidistas como el que rige en Cuba son vistos como dictaduras por la comunidad internacional, pues los socialistas modernos han tenido que reinventarse para así perpetuarse en el poder.
Y otro problema de los socialistas modernos es que buscan aplicar una agenda económica muy parecida a la economía heterodoxa de la Unión Soviética, de los países del este de Europa, con controles de precios, controles del dólar, control del comercio exterior, altos impuestos al sector privado, y la verdad que eso lo que genera es recesión. Claro, en la década del 2000 tuvieron la suerte de que hubo un boom en los precios de los commodities que generó una enorme recaudación, y con esa enorme recaudación fue que financiaron sus proyectos políticos populistas, generando así el famoso daño cultural que vemos hoy en día entre un sector resentido de la sociedad, tal vez engañado también en parte, en que creen que la culpa de la recesión del país es por los ricos o por las potencias extranjeras, y por el otro lado un sector de la sociedad trabajador, comerciante y empresarial que trabaja día a día por el bienestar y el progreso del país. Así que en definitiva, en Latinoamérica hoy en día, o en el Cono Sur específicamente hablando, se está lidiando una batalla cultural o una lucha política de intereses entre modelos autoritarios de partido virtualmente único, porque el único partido, el que gana es el gobernante, y los demás son partidos que están ahí para aparentar ser oposición, y el modelo de la democracia liberal, del multipartidismo, el bipartidismo, etc. Y también la lucha de modelos económicos. Por un lado, el socialista latinoamericano, que busca el clientelismo de la pobreza y la centralización de la economía en manos del Estado en pro del beneficio de la oligarquía política, y por el otro lado el modelo capitalista, que por lo menos busca premiar al que invierte, al que trabaja y al que produce. Y yo calcularía que esta lucha política o esta lucha de modelos puede durar años, incluso puede durar hasta más de una década, hasta que alguno de los dos modelos mencionados el día de hoy se imponga de forma definitiva. Esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado, dejen su like, suscríbanse para ver más contenido y compártanlo con sus amigos. Así que hasta la próxima.